Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 113 y en el versículo número 9. 113. Ajá, 113 y versículo número 9. Amén. Bien. Salmo 113, 9. versículo 9. Hombre de Jesús, Señor amado, de tu palabra, Señor bendito. Dice así la palabra del Señor. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios mío, que tienes para con nosotros, Señor. Dios mío, Señor, llénenos con su bendición, Padre eterno, como usted lo ha planeado, Señor. Que su bendición sea sobre su pueblo, Señor amado, según esperamos en usted, Señor amado, para su gloria y conforme a su palabra, Señor bendito. Dios mío, Señor, guíenos, Señor amado, en esta reunión que tenemos, Señor amado, para su gloria, Señor, conforme a su corazón, Señor amado, con su bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, para su gloria, Señor amado, todo sea. En nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Se puede sentar? Entonces, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver en esta tarde la segunda parte del nombre de Yahvé. Vimos la primera parte la vez hace unas semanas del nombre Yahvé y nos quedamos en la parte de que el nombre Yahvé ya no se podía pronunciar porque la gente ya no se acordaba de cómo se pronunciaba el nombre del Señor. Porque vimos la vez pasada, no sé si se acuerdan, que yo les dije de que como ya ven que Dios dice en su palabra que no va a tomar por inocente que tome el nombre de Dios en vano. Entonces los judíos tenían temor de pronunciarlo en vano y ellos cuando leían la Biblia lo que ellos hacían decían nomás Adonai, Adonai, que quiere decir nomás Señor o mi Señor. Adonai quiere decir solamente Señor, pero lo ponen algunos como la traducción como mi Señor, pero la palabra en sí nomás es Señor, quiere decir Señor. La palabra Adonai, a veces la ponen en la palabra Adonai, como termina con I, a veces le ponen con la I latina, a veces con Y al final, pero es Adonai las dos. Entonces, ellos decían Adonai, Adonai, los judíos, Adonai, porque tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios en vano, y no decían Yahvé, Yahvé, como era el nombre. Y yo les dije que el Antiguo Testamento fue escrito con puras consonantes, no tenía vocales. Y ellos miraban ahí y sabían lo que significaban, que no tenía vocales. Como todas las palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues ninguna tenía vocales en ninguna parte. Sabían lo que significaba y las escrituras también del mundo, así, pues las normales. Del mundo hebreo, pues así, escrituras pues normales, pues no, que ellos escribían de cualquier cosa. Tampoco tenía vocales. Pero cuando miraban el nombre de Dios, ellos en vez de decir la palabra correcta a Yahvé, ellos por tener miedo de pronunciarlo en vano, pues ellos mejor pronunciaban otra cosa, pues decían Adonai, decían Señor, para no pronunciar el nombre de Dios y que fuera en vano para Dios y que ellos acarrease un pecado, un castigo verdaderamente de Dios, tenían miedo. Entonces nos quedamos la vez pasada de que pasaba eso y que nada más una vez al año se pronunciaba el nombre de Dios y lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año nada más. Cuando hacía el día de la expiación, el día que se sacrificaba a Dios, sacrificios por los pecados. Y cuando después se murieron los sacerdotes, ya no hubo sumo sacerdote y ya no existieron ni sacerdotes, ya no hubo sacerdotes, se siguieron por los sacerdotes. Lo que sucedió fue que ya nadie decía el nombre de Dios en el mundo, entonces con el paso del tiempo, pues las nuevas personas y todo, se fue perdiendo, ya nadie sabía cómo se decía el nombre de Dios y nomás estaban las consonantes y pues para saber cómo se pronunciaban las consonantes, ¿quién va a saber, ¿no? Es como si, como les dije les pasa, si ponemos unas letras aquí, pero sin vocales, pongo la L, la T, la S, la C, pongo letras que no sean vocales y usted sabe lo que significa esas letras, todas letras juntas. Pero si nosotros las miramos y en vez de decir lo que dice aquí decimos otra cosa, nadie lo pronunciamos y pasa tiempo, años así, y al último nosotros pues hasta nos morimos y todo, y los que siguen ven las letras y nadie nos pronunciaba ni nada, tipo, ya nadie sabe lo que significa ni nada. Se pierde, pues, o sea, tiene que seguir, pues, ¿verdad? Para que se pueda saber, y nomás lo pronunciaba un nombre en todo el mundo, y cuando ya no hubo ni eso, y una vez al año, y cuando ya no hubo ni eso, que era el sumo sacerdote, que ya no hubo sumos sacerdotes, porque ya no hubo sacerdotes en un tiempo,
triste del pueblo de Israel, pues se perdió la pronunciación del nombre de Dios y nos quedamos en eso la semana pasada, hace semanas, de que llegó el momento que ya no se pronunciaba el nombre de Dios en ninguna parte y nadie sabía la pronunciación del nombre de Dios. Con el paso del tiempo, pues pues ya no se sabía ni cómo se decía el nombre de Dios. Surgieron los hebraístas. Los hebraístas son hombres que eran expertos en las letras y todo. Y ellos llegaron a la conclusión, estudiando pues las letras y todo, de que la pronunciación correcta, la más probable, que es Yahvé, como uno dice Yahvé, Yahvé. Y es de ahí donde se saca la pronunciación Yahvé. Y hay unos, ya ven que nosotros ponemos Yahvé y ponemos la V, ¿verdad? O la B de vaca, uno dice, ¿no? Sí. Pero hay unos, no sé si han visto en internet, casi todos usan esa B, aunque ni sean ni cristianos la usan. Y en los libros cristianos de estudio vienen, en las Biblias de estudio vienen, en muchas cosas vienen. Pero hay algunos que usan la W, como Yahweh. ¿Estoy mirando, no, verdad? Ajá. Los que usan la W, Yahweh, algunos de ellos también dicen que la pronunciación, aunque ellos ponen W, que es Yahvé, no Yahweh. Hay algunos nomás que dicen que Yahweh. Pero los hebraístas lo que dicen que lo correcto no es Yahweh, sino Yahvé. Y todos los cristianos lo que siempre llevan es Yahvé. Y como les dije, regresando a lo mismo otra vez también, hasta los que usan W, ellos algunos dicen que es Yahvé de todos modos, aunque pongan W, y nomás algunos de ellos dicen que se pronuncia Yahweh como tiene W. Entonces, la pronunciación después se pudo otra vez tener gracias a Dios. Y gracias a esos medios que Dios tuvo a esos hombres, y si se llegó otra vez, se llegó al conocimiento, pues, de nuevo del nombre, de la pronunciación del nombre de Dios, que es Yahvé. Aquí nosotros leímos la palabra de Dios que dice aleluya. Ahorita, en un poquitito, pues de una vez vamos, si ya nos corresponde la palabra, hablar de la palabra aleluya. Entonces el Señor. Aquí en el versículo que leímos, el versículo 9, termina el versículo con la palabra aleluya. Leímos esto, aunque estamos viendo el nombre de Yahvé, porque en el hebreo la palabra aleluya se separa en dos palabras y se juntan las dos y se hace una sola palabra. En la Biblia aparece eso. En el Nuevo Testamento también hay eso, que dos palabras se juntan y se hace una sola palabra. Y uno lee en la Biblia una palabra, pero en realidad en el original son dos palabras que se juntan, o de un pedazo de una palabra, no toda la palabra entera, y una palabra entera se juntan y se hace una palabra. Como aquí en aleluya se junta un pedazo de una palabra y otra palabra entera y se hace una palabra. Y se sabía raro, pero así es. Como usted agarra una palabra entera y le quite un pedazo a la palabra, nomás escribe un pedazo de esa palabra y le escriba una palabra entera de otra y la junta la palabra y media y haga una palabra nueva. Así es aquí en aleluya, así es igual. Y hay palabras en la Biblia que se hacen de dos palabras enteras que se juntan y se hace una sola palabra. Entonces aquí en la palabra aleluya, en el hebreo, son dos palabras y una de las palabras, una parte de la palabra, que es la palabra que está mocha, que dije que es un pedazo de palabra, es la palabra que es ya, que aquí termina como ya. O sea, aquí se juntan dos palabras, una palabra y media, un pedazo del nombre de Yahvé, que es ya, y la otra parte de la palabra que tiene que ver con alabar, pues alabar a Dios obviamente, ¿verdad? Entonces aquí en el hebreo cuando lo leen se muestra de alabar, pero que se alabe allá. Entonces cuando uno lee eso en la Biblia, uno ve ya más con claridad, a los entendimientos así como más fácil, de que si el nombre es Yahvé, porque la Biblia te enseña de que alabes allá. Y pues ¿quién es ya? Pues, ¿verdad? Y tienes que alabar allá. Y ya es un nombre abreviado, pues lo está cortando, alaben allá. Alaben allá, y eso pasa. Y hay muchos versículos, hay partes de la Biblia, se saben en los salmos, varios salmos, que dicen aleluya, 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 y alaben allá, y insiste la Biblia que alabes allá. Y hay partes de la Biblia más que hablen, que dice aleluya, pues verdad, que alaben allá. Vamos a ir al Nuevo Testamento, si me acompañan, vamos a ver Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis 19, vamos a ver la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo número 19.
Y vamos a ver. Mira el versículo número 1. Dice así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud, en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Son del Señor Dios nuestro, Amén. Y en el versículo número 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo siguiente. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Y estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Versículo número 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. En estos versículos que leímos, de Apocalipsis, son los únicos versículos que aparece la palabra aleluya en el Nuevo Testamento. Pero aquí aparece, ve que en el Antiguo Testamento fue en hebreo, en el Nuevo Testamento en griego. Las palabras hebreas se traduciéndolas al griego para dar esta palabra aleluya, se pusieron aquí. Entonces, al ponerse aquí, pues ya son un poquito, ya no dice aleluya, es como cambia un poquito en la pronunciación, pero, o sea, es la misma palabra, pero se pronuncia un poquito diferente porque es otro idioma, personalmente, ¿verdad? Pero la cosa es de que aquí aparece la palabra aleluya nuevamente en Apocalipsis, y cuando aparece en Apocalipsis la traducción que se le da es alaben a Yahvé. Entonces, estas porciones bíblicas las vemos porque estamos viendo del nombre de Dios, del nombre Yahvé, y por qué si se llama Yahvé, pues, ¿verdad? Es que uno puede decir, bueno, se llama Yahvé porque se llama Yahvé, ¿por qué? Porque yo creo que se llama Yahvé, ¿verdad? Pero uno debe tener pues bases. ¿Por qué se llama Yahvé? ¿Por qué uno va a enseñar eso? ¿Por qué uno va a creer eso que se llama Yahvé? Porque los hebraístas dijeron que era lo más correcto, que era Yahvé. Se los dije. Y hasta los que no creen que va con W el nombre de Dios, con B, perdón, que piensan que es con W, dicen que hasta es Yahvé, también hasta ellos están en esa forma de pensar. Solamente algunos dicen que no, que es Yahvé, que tienen W. Pero los hebraístas y todos pues obviamente entienden de que, porque los hebraístas lo ponen así, que es Yahvé lo más probable. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de que alaben a Yah. Y en el Nuevo Testamento, aquí, la traducción que se le da aquí a la palabra aleluya, aquí en el Nuevo Testamento, después de traducirse del hebreo al griego aquí en el Nuevo Testamento, que fue escrito pues aquí de un solo, pues en el Nuevo Testamento en griego, no. Entonces, es que decir algo, pero no quiero entrar en tanta explicación. La cosa es de que cuando aquí aparece, la traducción que se le da a la palabra aleluya es que alaben a Yahvé. Amén. O sea, digo todo esto porque esas son las bases que uno tiene pues bíblicas para saber de que el Señor se llama Yahvé, pues. Amén. Porque la Biblia te muestra de que alabes a Yah, que alabes a Yahvé, pues. Te muestra que alabes a Yah, pues en el Antiguo y Nuevo Testamento se muestra que alabes a Yah, pero ¿cuál Yah? A Yahvé, pues. Que alabes a Yah en el Antiguo Testamento y aquí lo ponen hasta un solo alguno de traducción, alaben a Yahvé si lo ponen así. Entonces el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco nada más. Ahorita vamos bien rápido, hermanas, porque es algo que nos faltaba, nomás algo poquito. Y vamos a terminar este estudio. Y es algo breve lo que estamos viendo. Ya miro, casi ya vamos de salida. No es por llevar prisas, no tengo prisa ni nada, sino lo que pasa es que es algo pequeño. Pero lo teníamos que ver para terminar lo de la vez pasada, no dejar el nombre de Dios así a medias que se quedó sin pronunciar y nos quedamos ahí, sino terminar y saber y dar por qué, dar información, ver nosotros por qué en la palabra de Dios y ver por qué las cosas que tenemos de base para saber por qué podemos pronunciar y por qué sabemos cómo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Miren, hermanas, con el paso del tiempo hubieron unos hombres que se llamaron masoretas. En el hebreo hay una palabra que es masora. No tiene que ver con los masones, eso son cosas del diablo. Sino que masora es otra cosa.
Es una palabra hebrea. Los masones son cosas del mundo y cosas del pecado, y eso no es de Dios. La palabra masora, que es diferente, la palabra masora y es del hebreo, quiere decir tradición. Y los hombres masoretas, pues vienen de eso, pues, ¿verdad? Entonces, los masoretas, hermanas, lo que ellos hicieron, que eran hebreos antiguos, ellos inventaron un sistema de vocales que era con puntitos para ponerle vocales al Antiguo Testamento, porque no tenía vocales, como lo dije hace rato y lo dije la otra vez, porque como todo el Antiguo Testamento estaba escrito con el hebreo antiguo, del antiguito, pues ahorita hay hebreo, pero no es el mismo hebreo el de ahorita que el de antes, es diferente. Hasta ahorita hay griego, pero no es el griego de la Biblia, es otro griego. Se parecen, pero son diferentes, es distinto. Entonces, el hebreo antiguo el más antiguo no tenía vocales, como ya lo expliqué varias veces y hace ratito lo dije otra vez. Entonces, los masoretas lo que hicieron, inventaron las vocales, pero con puntitos. Las vocales los hacen con forma de puntitos, con cosas así pequeñitas. Y se empezaron a poner abajo de las letras. Como si un ejemplo, que uno tenga una L en español y que no vieran las vocales, y unos hombres inventan las vocales con puntitos, con rayitas o algo, y se la ponen abajo de la L, la A, para que diga la. Un ejemplo. Y así ellos inventaron las vocales. Los masoretas. Inventaron las vocales, inventaron el punto y la coma que tienen que ir en las letras también, pero a su manera, pues también, que se inventó. Y también separaron las letras, porque se acuerdan, yo les dije la primera vez pasada de que el Antiguo Testamento pues escribió todo así de corrido. Estaba todo de corrido como que usted lea. El Espíritu del Señor viene por nosotros en las nubes y rápido, así. Así estaba todo escrito, porque es como se escribía antes, pues. O sea, es que no estaban tan desarrollados pues algunos idiomas, pues. Apenas va empezando la humanidad y no tiene tanto desarrollo, pues algunos países todavía están, unos más desarrollados que otros su escritura, otros más desarrollados que otros su lengua, y así pues como todo va desarrollándose. Entonces la lengua no estaba tan desarrollada, la escritura de los hebreos, pues obviamente era muy primitivo todo, el más antiguo, el hebreo más antiguo, y pues todo estaba juntito y hasta sin vocales, y todo pegado. Los masoretas separaron las palabras y le pusieron sus vocales en forma de puntitos abajo. Y está bien, y así ya se podía leer, o sea, sabían cómo se pronunciaban todas las palabras, menos la palabra Yahvé, porque ya no sabían cómo se pronunciaban. Porque como nunca le decían las vocales que eran, decían Adonai, decían el Señor, pues ya no sabían cómo se pronunciaba, pero los demás se ven cómo se pronunciaba. Amén. Pero lo que pasó, hermanas, que como ellos sabían de que no se debía de pronunciar el nombre de Dios en vano, también pasó otra cosa ahí. Lo que pasó ahí, que ellos agarraron la palabra Adonai, que sabían que todos decían Adonai cuando llegaban a las consonantes que querían decir Yahvé, y en vez de ponerle las vocales para que dijera Yahvé, pusieron abajo de las consonantes, como van las vocales abajo así en todas las palabras, como lo hicieron. Pusieron ahí las vocales ahí abajo así, pero de la palabra Adonai. ¿Por qué? Porque ellos decían Adonai todos y no decían Señor, y lo dejaron así para que la gente al leer todo el Antiguo Testamento con sus vocales, y cuando llegaran al nombre de Yahvé, no dijera Yahvé, siguiera diciendo Adonai, al ver las vocales de Adonai. Pero lo que ellos hicieron, nada más que la letra A de Adonai, cuando uno escribe Adonai o lees Adonai, empieza con A, Adonai, empieza con una mayúscula. La A, como la A es débil en el hebreo, la cambiaron en el hebreo antiguo, la cambiaron a una E, que es fuerte en el hebreo antiguo, porque va a estar cerquita va a estar abajo de la Y, y la Y es fuerte, para que sean fuerte con fuerte, aunque no se van a juntar, pero que estén juntas las fuertes. Entonces la pusieron ahí. Pero lo que pasó que ya cuando pasó muchos años, hermanas, que llegaron los católicos y los cristianos y todo. Los cristianos primeramente. Y los católicos llegaron a existir hasta después, porque los católicos no son primero, los cristianos existieron primero que los católicos existieron después. Cuando llegaron los cristianos, los católicos y tuvieron acceso al Antiguo Testamento y miraron cómo estaba el Antiguo Testamento, que los masoretas le pusieron vocales y le pusieron puntos. A ese Antiguo Testamento se le dice la traducción masorética, le puede encontrar una así a veces, masorética. ¿Pero por qué? Porque ellos son a los que los masoretas le pusieron vocales, y hay otros antiguos testamentos que ellos no le metieron mano. Sí, pues, o sea, la misma copia, pues, ¿no? La cosa es de que
cuando ellos al texto masorético se le dice, texto masorético, ya recordé la palabra, es texto masorético. Cuando ellos encontraron el texto masorético y vieron las vocales ahí juntas, los cristianos y los católicos ahí que tenían ahí, es lo que ellos cuentan para justificarse, hermano, la verdad, nomás Dios sabe. Y yo mejor, que Dios me perdone si hago mal, pero es lo que ellos dicen, pero pues yo más prueba no tengo, nomás Dios sabe las cosas, ¿verdad? Sí. Pero humanamente hablando, es lo que se dice, nomás Dios sabe las cosas. Que ellos por ignorancia lo hicieron, nomás Dios sabe. Yo pienso que sí por ignorancia fue. Ellos, como todo el Antiguo Testamento, ya tenían sus vocales abajo en forma de puntitas y todo así, de signitos y todo. Y pues se juntaban con las vocales, con las consonantes y sabían lo que quería decir. Pues le juntaron también las consonantes que estaban abajo de la palabra Adonai a las consonantes de Dios y pues lo pronunciaron junto y juntaron las consonantes de Adonai que estaban abajo de las consonantes del nombre de Dios. A juntar las vocales de Adonai con las consonantes de Yahvé, pues la pronunciación que da es esta, es Jehová, que a nosotros lo pronunciamos como Jehová. Pero eso se hace cuando tú haces la mezcla de ejemplo, las vocales están abajo. Las vocales están abajo de Adonai y arriba están las consonantes de Yahvé. Adonai quiere decir nomás Señor, no quiere decir Yahvé. Las consonantes arriba sí quiere decir Yahvé, pero no tienen vocales. Y los del Antiguo Testamento, y los masoretas lo único que hicieron, pusieron aquí las vocales de Adonai para que la gente leyera las vocales de Adonai y siguieran haciendo lo mismo de no pronunciar el nombre de Dios. Y dijeran, las vocales de Adonai hay que decir Adonai, no hay que decir el nombre de Dios, porque lo podemos pronunciar en vano. Entonces cuando llegaron los judíos y católicos y vieron eso, dijeron, estas vocales pues son de aquí, de Adonai, de Adonai. Las vocales de Adonai, o sea, ellos las vieron y no dijeron son de Adonai, sino que nomás las vieron y las juntaron con las consonantes de arriba. Como se juntaba en todo el Antiguo Testamento, todas las palabras, y que era correcto cuando lo hicieron los masoretas. Pero en esa palabra no se tenía que hacer eso, nada más. Entonces lo juntaron y si lo juntas quiere decir a nuestra lengua Jehová. Pero es algo que no existe. Porque eso es algo que el hombre lo puso abajo, pero no para que lo juntaras, sino nomás para que dijeras Adonai y no dijeras el nombre de Dios. O sea, cuando Dios dio su nombre, que lo dio que es Yahvé, Él no dio Jehová, dio Yahvé. Yahvé se hace cuando tú juntas el nombre de Yahvé, le quitas sus vocales a Yahvé y lo revuelves con otro nombre. Es como yo que me llamo José y si me quitan mi nombre, mis vocales de José y lo revuelven con otro nombre, van a inventar un nombre nuevo. Y yo no me llamo así, yo me llamo José. Y fue lo que pasó cuando ellos hicieron eso. Entonces el nombre Jehová no existe por eso, pues. O sea, sí existe porque lo lee uno, pues. Pero no existe de que sea el nombre de Dios, no es algo real, pues. Y los cristianos y los católicos dicen ahora, que es lo que dije, que yo no sé, nomás Dios sabe. Y yo creo que sí debe ser así, ¿verdad? Pero lo que dije, porque no tengo una prueba yo, pues, ¿verdad? Pero dicen así, que no sabían, que no se juntaban y por error lo hicieron, porque ya ahora, pues los judíos obviamente saben, pero cristianos y católicos, los dos saben que no se debe juntar y que es un error, que se dice Yahvé y no se juntan, porque al juntarse se inventaría un nombre que ni existe, que es Yahvé, que es Jehová, perdón. Por eso usted sí, como un ejemplo, aquí tengo la Biblia católica yo, aquí. En esa Biblia, de hecho, ahí no dice ni Jehová, en los versículos dice Yahvé, 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 porque los católicos se dieron cuenta que es Yahvé, que no se junta, que es un error. Yo tengo Biblias cristianas de estudio, tengo varias para la gloria de Dios, en los estudios, y a veces hasta en algún versículo, creo específicamente, he encontrado que dice Yahvé. En los estudios dice Yahvé, a veces, y hasta en versículos que han quitado, como son de estudio, hasta la palabra Jehová, creo que la tengo así, y hasta dice Yahvé así. Y en los libros de estudio cristianos también se usa la palabra Yahvé en cuando yo estudio la Biblia como más a fondo, pues. Porque eso es algo que todo el mundo sabe. Seas cristiano, seas lo que seas, uno sabe eso. La secta Testiga de Jehová, sí está afanada del nombre de Jehová, pero esa secta tiene como 100 años que la inventaron apenas. Y seguía en eso nuevo que se mezcló. Pero si ellos estudian más a fondo, la palabra de Dios, apartándose del lavado de cerebro que les dan ahí, sino estudiando bien la palabra de Dios como es, van a ver la realidad que no es así, ese nombre no existe. El nombre de Jehová
El nombre Jehová es una mezcla. Es una mezcla, pues, como lo dije, así. Como le dije, la A de Adonai se la quitaron y se la cambiaron por E y se la pusieron cerquita a la Y y por eso dice, en vez de decir Y, dice G. Y luego la O de Adonai, Ado, y dice O, y luego termina va, Jehová, porque al último el nombre Adonai, Adonai está Adonai y la N con A, está la A es la de Jehová, último Jehová, y la idea última no se la pusieron porque ellos dicen que es como una vocal para ellos y no se la pusieron la idea ahí. Entonces son las explicaciones que hay. Entonces, hermanas, lo que uno puede ver ahí, la palabra Jehová pues no existe porque es una mezcla de dos nombres, ¿verdad? Es como revuelto, como si uno agarra el nombre, uno agarra el nombre de Daniel y el nombre de Juan. Y está Daniel, el profeta Daniel, está el apóstol Juan, y no junta los dos nombres, y te llamas tal. Dice, no se llama así, él se llama Juan. ¿Sabes cómo? Sí. Y así pasó, y ahora por eso ya dice pues que la verdad que no sabían, que era algo que ellos no sabían, y por eso lo revolvieron. Lo que pasa es que ya lo revolvieron y pasaron años, y ya se quedó así en las Biblias, y la gente pues lo lee y así lo cree. Pero los que saben bien, pues ya desde cuántos años atrás lo desecharon. Pero la gente pues sigue con lo mismo, ¿verdad? Por eso yo he escuchado también de que un comentario que cree, una persona que dijo que cree, dice un hermano que sí tiene mucho peso en las cosas de Dios, es de los hombres más grandes que hay en el mundo evangélico. Dice que él cree que en un futuro tal vez, y quién sabe, a lo mejor nunca llegue, ¿verdad? A lo mejor sí. Yo creo que a lo mejor sí en algunas vidas, a lo mejor, nomás en algunas partes, que a lo mejor, no sé, nomás Dios sabe, que a lo mejor en un futuro reemplacen la palabra Jehová en un futuro y pongan la palabra Yahvé como debe de ser. Pues estaría muy bien. Lo que pasa es que como tristemente a veces en las iglesias cristianas hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Ya casi terminamos ya. Con mucha ignorancia de la palabra de Dios. Pues a veces los pastores no saben estas cosas. Hasta ellos ni saben ni que Jehová no existe, pues el nombre. Y es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero la Biblia dice Yahvé de los ejércitos. Con puras consonantes y cuando pusieron y con las vocales, si le las vocales, pero de Adonai, para que dijeran Adonai, no dijeran el nombre, es más, incluso es para que ni pronuncies en el nombre de Dios, es para limitarte que no digan ni Yahvé. Si lo juntas con el que es para que no lo digas, dices Jehová. Entonces es que le metieron manos dos personas, los masoretas, y luego los otros juntándolas. Lo que hubiera haber sido ahí lo correcto, que los masoretas le hubieran puesto las consonantes correctas para que dijeran lo que es correctamente. Y los que vinieron ya, que sabían que se juntaban y supieron el significado de las vocales, qué significaban los puntos, qué vocales eran, y supieron las consonantes que estudiaron en el hebreo antiguo, cuando las juntaron, pues se junta con esto. Ya al juntarlas así no cometían el errorzote que cometieron, que ya torcieron a todo el mundo, pues, ahí metiéndoles un nombre que ni existe, mezclando los dos nombres. Entonces el nombre de Dios es Yahvé. Es Yahvé el nombre de Dios. Amén. Y el nombre de Jehová pues es un nombre como pues inventado por dos nombres, ¿verdad? Por la mitad de dos nombres. Las consonantes de un nombre, Yahvé, y las vocales de otro nombre, Adonai. Y agarrar las consonantes de las vocales de uno y las consonantes de otro, se hace un nombre nuevo que no existe. Y es Jehová. Entonces el Señor. Pues el nombre del Señor es Yahvé, entonces el Señor. Amén. Bueno, hermanas, vamos a hacer una oración.